Hay un lugar en España donde la tierra se rompió y nunca volvió a ser la misma. Un destino en las Islas Canarias donde los volcanes, la lava y el océano han creado un paisaje único. Aquí cultivan vino sobre ceniza. El mar suena como si estuviera hirviendo y puedes caminar por dentro de un volcán. Esto es Lanzarote y en este vídeo te mostramos 15 lugares imprescindibles que explican por qué es uno de los destinos más sorprendentes del mundo. Las grietas es un lugar que no aparece en muchas guías de viaje. Cuando llegas no parece gran cosa, pero al acercarte descubrirás 3 grietas profundas en la lava solidificada creadas por la acción del agua a lo largo de los años. No es un sendero ni una atracción preparada, es una cicatriz real del origen volcánico de la isla. Puedes caminar entre ellas y descubrir un mundo de formas y colores que te sorprenderá. El Parque Nacional de Timanfaya es el resultado directo de las erupciones volcánicas que comenzaron en 1730. Durante casi 6 años, pueblos enteros quedaron sepultados y la isla se transformó para siempre. Lo que ves hoy es la huella auténtica de una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. El artista lanzaroteño César Manrique supo entender este paisaje único y con intervenciones mínimas y respetuosas ayudó a realzar su belleza sin alterarla. Bajo la superficie, el calor sigue activo, suficiente para hacer arder paja en segundos o cocinar aprovechando la energía natural del volcán. En la Jeria descubrirás uno de los paisajes más curiosos y emblemáticos de Lanzarote. Tras años de erupciones volcánicas ininterrumpidas, aquí no debería crecer nada. Sin embargo, los agricultores de la isla desafiaron lo imposible. Cavaron hoyos en la ceniza volcánica, plantaron las viñas y las protegieron del viento con muros semicirculares de piedra. Así nació la Jeria, un paisaje único en el mundo donde la lava y el ingenio humano conviven, dando lugar a unos vinos de gran calidad y reconocimiento mundial. Aquí podrás probar esos vinos en bodegas familiares que mantienen viva la tradición y el prestigio de la viticultura de la isla. El volcán de la Corona no es solo una montaña para subir y contemplar la isla de la Graciosa o los viñedos del norte de Lanzarote. Es un testigo silencioso de la fuerza de la naturaleza, donde la lava ha moldeado la tierra creando formas, texturas y colores espectaculares. Su imponente silueta domina el paisaje de esta parte de la isla y bajo él se extiende un enorme tubo volcánico. Gracias a la visión de César Manrique, hoy parte de ese túnel natural se puede recorrer y descubrir como te mostramos a continuación. La Cueva de los Verdes es una extensión subterránea del tubo volcánico de casi 8 kilómetros de longitud del volcán de la Corona. La visita guiada recorre aproximadamente 1 kilómetro, pasando por pasadizos estrechos, fascinantes bóvedas y lagunas interiores. Se pueden observar claramente los detalles de la roca y sus variaciones de colores y texturas. Respetando este entorno natural, la intervención del artista César Manrique se limitó a acondicionar el sendero y a incorporar iluminación y un sonido ambiental que se integran perfectamente con el entorno. Los jameos del agua son otra sección del mismo tubo volcánico. César Manrique transformó un tramo colapsado del túnel, conocido como jameo, en un espacio accesible para los visitantes, sin alterar la estructura original. En su interior hay un lago natural ligeramente iluminado por el sol que alberga una especie de cangrejo albino blanco único en el mundo. Además se construyó un auditorio que aprovecha la acústica natural de la gruta volcánica. La intervención de Manrique supo realzar la belleza del entorno, integrando arquitectura, luz y sonido de manera armoniosa, respetando la geología y la esencia de la cueva. La carretera que recorre la cima del acantilado en el norte de Lanzarote es estrecha, sinuosa y muy panorámica. Comienza en otra obra de César Manrique, El Mirador del Río, un lugar ideal para detenerse y contemplar tanto el paisaje como la intervención del artista. Desde aquí el camino sobre el risco de Famara ofrece vistas espectaculares de los acantilados, el archipiélago Chinijo y el volcán de la Corona. Flanqueada por los imponentes acantilados del Risco que acabamos de dejar atrás, se encuentra la playa de Famara. Sus 5 kilómetros de arena fina no solo invitan a tomar el sol o disfrutar del baño en sus aguas poco profundas,
el viento y el oleaje constante convierten la playa en un lugar ideal también para deportes acuáticos como surf, windsurf o kitesurf. En el pueblo cercano de la Caleta de Famara encontrarás todo lo necesario para practicar estos deportes. Los hervideros muestran la fuerza del Atlántico en estado puro. Este paisaje nació tras las erupciones del Timanfaya, cuando la lava, al enfriarse, dio forma a cuevas, túneles y caprichosas estructuras volcánicas que parecen esculpidas a mano. Su nombre no es casual. Cuando las olas golpean con fuerza estas cavidades, el agua entra a presión, parece que hierve y sale disparada entre grietas y chimeneas naturales, creando un espectáculo tanto sonoro como visual. Además, el contraste entre los tonos de la roca y el azul intenso del mar crea un efecto casi hipnótico. Las salinas de Janubio se encuentran junto a una laguna natural, separadas del mar por una lengua de lava. Consideradas las más extensas y antiguas de las Islas Canarias, siguen produciendo sal y flor de sal de forma artesanal desde 1895. En este entorno de gran valor cultural, etnográfico y ecológico, contrastan el blanco de la sal, el negro de la lava y el azul del océano, creando un mosaico de formas y colores que cambia según la hora del día. Teguise, antigua capital de la isla, es uno de los pueblos con más historia y encanto de Lanzarote. Sus calles empedradas y casas blancas con ventanas y puertas de madera en tonos oscuros o verdes conservan la esencia de otro tiempo. Pasear por Teguise es descubrir su pasado, reflejado en sus plazas y antiguas casas señoriales que muestran la importancia que tuvo la isla. Hoy en día también es famoso por su animado mercado dominical, uno de los más populares de Canarias, donde se mezclan artesanía, gastronomía y ambiente local. La Fundación César Manrique nos muestra cómo el arte y la naturaleza se funden en Lanzarote. Ubicada en la casa taller del artista y construida sobre 5 burbujas volcánicas, su arquitectura se integra perfectamente con el paisaje volcánico. Murales, esculturas, jardines y una piscina excavada en la roca crean espacios únicos y sorprendentes. Más que un museo, es un homenaje a la visión de César Manrique que convirtió la isla en un referente mundial de arte y naturaleza. El Jardín de Cactus fue la última gran intervención de César Manrique en Lanzarote. Una antigua cantera de picón volcánico fue transformada en un hogar muy especial para cactus de todo el mundo. El jardín reúne más de 1.400 especies procedentes de los 5 continentes, organizadas en terrazas escalonadas que aprovechan el relieve volcánico y crean un recorrido visualmente impactante. El conjunto lo completan un antiguo molino y una cafetería de hermoso diseño. El Charco Verde es un lugar natural tan sorprendente como impresionante. Se formó dentro de un cráter volcánico colapsado, creando un escenario único que combina elementos naturales de manera extraordinaria. El paisaje completo es espectacular. El verde intenso de la laguna, la playa de arena negra, los acantilados rojos y negros y el azul profundo del océano conforman una paleta de colores tan impactante que casi parece de otro planeta. Los roferos son antiguas canteras de áridos que con el tiempo se han transformado en paisajes escalonados únicos. Famoso por sus formaciones rocosas erosionadas, parece un paisaje futurista. La erosión ha creado arcos, cuevas y figuras curiosas, mostrando capas de lava y tierra volcánica llenas de textura y colores sorprendentes. Visitar los roferos permite descubrir cómo la geología y la actividad volcánica han moldeado Lanzarote. Y así terminamos nuestro recorrido por 15 lugares imprescindibles de Lanzarote, donde volcanes, playas, pueblos históricos y paisajes únicos convierten a la isla en un destino increíble. Si quieres descubrir más rincones de Lanzarote, no te pierdas otros vídeos de nuestro canal. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima aventura.